Como saben, en septiembre en Ven, Sígueme, nos centraremos en aproximadamente 12 secciones de doctrina y convenios relacionadas con un periodo de la Iglesia, alrededor de la década de 1830, una época difícil. A veces la llamo la década de la angustia o la década de la adversidad, que la Iglesia y sus miembros vivieron en Missouri. Estas secciones pueden enseñarnos mucho sobre cómo afrontar la adversidad y las distintas pruebas de la vida. Los santos de estas secciones en ocasiones experimentaron una grave persecución y la pérdida de sus hogares, posesiones, cosechas y vidas. Creo que podemos aprender mucho de cómo lidiaron con estas cosas y nos enseñan a relacionarlas con nuestras circunstancias, pero más que todo, a confiar en Dios como ellos. Hay tres cosas que resuenan en mi mente al pensar en lo que estas secciones nos enseñan y lo que el Señor nos está diciendo. Una es que debemos soportar la disciplina por cosas que hemos hecho mal o por errores que hemos cometido, y la disciplina para refinarnos y ayudarnos a ser mejores discípulos de Jesucristo. En la sección 101, el Señor dice eso sobre algunos de los motivos por los que los santos sufrían o padecían en ese momento. En el versículo 2, Él dice, Yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la tribulación con que han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. ¿Cuáles eran las transgresiones? He aquí, te digo que había riñas y contiendas y envidias y disputas y deseos sensuales y codiciosos, y como resultado de estas cosas, profanaron sus heredades. Fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios. Estas son cosas a las que estamos sujetos, tentaciones o dificultades en las que podemos incurrir y de las que podemos aprender. Aún así, en el 9º versículo de esta misma sección tenemos esta promesa maravillosa. Te digo que no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Yo no los desecharé completamente, y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. Es maravilloso pensar en eso. Sin importar la disciplina o el desafío, Él será misericordioso cuando acudamos a Él. Lo segundo que resuena en mi mente al estudiar estas secciones es que el Señor espera que seamos pacificadores, como enseñó el presidente Nelson. Gran parte de la cultura y la sociedad actuales en muchas partes del mundo se centra en el castigo, la venganza, pero el Señor dice, mía es la venganza, y debemos aprender a dejarle el juicio a Él. Aunque parezca difícil, tenemos la responsabilidad de orar por quienes nos persiguen, como dijo Él en el Sermón del Monte. Todos ellos son sus hijos. El Señor no nos está diciendo que debemos tolerar el abuso o permanecer en circunstancias o situaciones que nos lastimen, sino que podemos, incluso debemos, buscar reparación. Perdonamos, pero avanzamos. Dios cuidará a quienes acudan a Él. Sean cuales sean los desafíos, las pruebas o las persecuciones, Él no nos abandona. En el versículo 15 de otra sección que estamos estudiando, la sección 100, Él dice, Por tanto, consuélense vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud, así como para la santificación de la iglesia. Porque levantaré para mí un pueblo puro, que me servirá en rectitud. Y todos los que invoquen el nombre del Señor y guarden sus mandamientos serán salvos. Recuerdo una experiencia hace varios años, cuando pasaba por problemas económicos graves y rogaba por una solución milagrosa que no recibía. Acudía al Señor diariamente pidiendo la ayuda necesaria para lidiar con este desafío minuto a minuto, día a día y semana a semana.
Pasaron varios años hasta que se solucionó definitivamente. Descubrí que podía acudir a Él en oración cada día y buscar su ayuda y, por así decirlo, recibir mi pan de cada día, la ayuda que necesitaba en ese momento. Descubrí que gracias a esa experiencia desarrollé una relación mucho más cercana con Dios y con el Salvador que quizás no habría logrado de otra manera. Lo importante es que acudamos a Dios, no que nos alejemos de Él. Lo tercero que me viene a la mente de estas secciones es que Dios cuidará a quienes acudan a Él. Siento gratitud por aquellos diligentes y fieles antepasados que soportaron intensa persecución en la década de 1830 en Missouri, entre ellos el profeta José Smith y su familia. Tenemos una deuda de gratitud con ellos por el ejemplo que nos dejaron. Creo que su fe, su legado, es un legado para nosotros. No importa si somos los miembros de la iglesia más antiguos o más recientes, ese legado es nuestro. Les testifico que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se esmeran por salvarnos y exaltarnos y que siempre estarán con nosotros en cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, esta semana profundizaremos en Doctrina y Convenios desde la sección 98 a la 101, revelaciones llenas de consuelo, dirección divina y principios eternos útiles para nuestro tiempo. El tema de esta semana, tal como se presenta en Ven Sígueme, es Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Sección 98. Ley, perdón y justicia divina. El Señor tranquiliza a los santos en momentos de persecución y tribulación, diciéndoles que no teman, que esperen pacientemente y que den gracias, pues todas las adversidades serán para bien y alaben su nombre. Se enfatiza la obediencia a las leyes justas de la tierra y la importancia de elegir gobernantes sabios, pues la ley, cuando es correcta, puede liberar a las personas. Sobre la guerra, el Señor plantea una guía. Primero proclamar paz, perdonar varias veces, y solo después de reiteradas agresiones estar justificados para defenderse. El perdón es el camino preferido. Él nos enseña que ceder a la venganza no honra, pero el perdón trae la verdadera grandeza, incluso cuando los ofensores no han cambiado. Secciones 99 y 100. Misión y cuidado divino en medio del servicio. En estas secciones, el Señor envía nuevamente a John Murdoch y también a José Smith y Sidney Rigdon a predicar el Evangelio pese a las pruebas, recordándonos que la obra misional debe continuar aunque haya desafíos personales. Les asegura que sus familias serán protegidas y que el Espíritu estará con ellos mientras enseñan, mostrándonos que cuando el Señor nos llama a servir, también cuida de quienes amamos. Sección 101. Refinamiento, esperanza y la siembra de Sión. El Salvador explica que la salida de los santos de Missouri, con gran tribulación, forma parte de un plan de refinamiento, no de juicio injusto. Sión se edifica con pruebas que purifican corazones. Ofrece una parábola sobre el cuidado de su viña, ilustrando cómo Dios no olvida ni abandona a su pueblo en medio de pruebas. Aplicaciones prácticas para nosotros hoy. En tiempos de conflicto, podemos permanecer en paz interior sabiendo que Dios está en control. Obedecer leyes justas y buscar la bondad en nuestros líderes fortalece la armonía social. El perdón no es debilidad, sino dignidad. Representa nuestro deseo de alinearnos con Dios más que inclinar al juicio humano. Cuando el Señor nos llama a servir, Él nutre tanto nuestra obra como nuestro hogar. Tenemos la promesa de que nuestras familias están en sus manos seguras. Las pruebas no son finales, sino escalones hacia Sión. Si confiamos en Dios y actuamos con paciencia y fe, seremos refinados y bendecidos por completo. Escuchemos el discurso de Elder Anthony D. Perkins de los 70 titulado Acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios nuestro y los cortos videos, la prueba de la adversidad, y sentir el amor y la bondad del Señor en las pruebas. El plan de felicidad del Padre Celestial incluye una experiencia terrenal en la que todos sus hijos serán probados y enfrentarán pruebas. Hace 5 años se me diagnosticó cáncer.
He sentido y aún siento los dolores físicos de las cirugías, los tratamientos de radiación y los efectos secundarios de los medicamentos. He experimentado problemas emocionales durante torturadoras noches de insomnio. Las estadísticas médicas indican que probablemente me vaya de la vida terrenal antes de lo que esperaba, dejando atrás a mi familia, que significa todo para mí por un tiempo. Independientemente de dónde vivan, el sufrimiento físico o emocional de una variedad de tribulaciones y debilidades terrenales ha sido, es ahora o un día será parte de la vida de ustedes. El sufrimiento físico puede resultar del envejecimiento natural, de las enfermedades inesperadas y accidentes imprevistos, del hambre o de la falta de vivienda, o del abuso, los actos violentos y la guerra. El sufrimiento emocional puede surgir de la ansiedad o la depresión, del engaño de un cónyuge, progenitor o líder de confianza, del empleo o de los reveses económicos, del juicio injusto de otras personas, de las decisiones de amigos, hijos u otros familiares, del abuso de diversas formas, de los sueños frustrados del matrimonio o de los hijos, de la enfermedad o muerte de seres queridos u otras muchas fuentes. ¿Cómo les será posible soportar el sufrimiento único y a veces debilitante que nos llega a cada uno? Felizmente, la esperanza se encuentra en el Evangelio de Jesucristo, y la esperanza también puede ser parte de la vida de ustedes. Hoy comparto 4 principios de esperanza extraídos de las Escrituras, de las enseñanzas proféticas, de muchas visitas de ministración y de mi propia constante prueba de salud. Esos principios no solo se aplican de forma amplia, sino que son profundamente personales. Primero, el sufrimiento no significa que Dios esté disgustado con nuestra vida. Hace 2000 años, los discípulos de Jesús vieron a un hombre ciego en el templo y preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sus discípulos parecían creer de manera errónea, al igual que demasiadas personas hoy en día, que toda tribulación y sufrimiento en la vida son resultado del pecado. Sin embargo, el Salvador respondió: ni éste pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. La obra de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Pero, ¿cómo pueden las pruebas y el sufrimiento, en particular el sufrimiento impuesto por el uso pecaminoso del albedrío por parte de otra persona, adelantar a la larga la obra de Dios? El Señor dijo a su pueblo del convenio: te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción. Cualquiera que sea la causa de los sufrimientos que tengan, su amoroso Padre Celestial puede dirigirlos a fin de que les purifiquen el alma. Las almas purificadas pueden llevar las cargas de otras personas con verdadera empatía. Las almas purificadas que han salido de la gran tribulación están preparadas para vivir con regocijo en la presencia de Dios por siempre, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Segundo, el Padre Celestial conoce de manera íntima el sufrimiento de ustedes. Al estar en medio de pruebas, podríamos erróneamente pensar que Dios está lejos y es indiferente a nuestro dolor. Incluso el profeta José Smith expresó ese sentimiento durante un mal momento de su vida. Cuando estaba preso en la cárcel de Liberty, mientras miles de santos de los últimos días eran expulsados de sus casas, José procuró entendimiento mediante la oración. Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? Él concluyó con esta plegaria: acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios nuestro. La respuesta del Señor alentó a José y a todos los que sufren. Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Muchos santos que han sufrido me han dicho cómo sintieron el amor de Dios durante sus pruebas. Recuerdo vívidamente mi propia experiencia en un momento de mi lucha contra el cáncer, cuando los doctores aún no diagnosticaban la causa de un dolor agudo. Me senté con mi esposa con la intención de bendecir el almuerzo de forma habitual. En vez de ello, todo lo que pude hacer fue llorar. Padre Celestial, por favor ayúdame. Estoy muy enfermo.
Durante los siguientes 20 o 30 segundos estuve rodeado de su amor. No se me dio el motivo de mi enfermedad, ni indicaciones del resultado final, ni alivio del dolor. Solo sentí su amor puro y eso fue y es suficiente. Testifico que nuestro Padre Celestial, que sabe de la caída de tan solo un gorrión, está al tanto de nuestro sufrimiento. Tercero, Jesucristo ofrece su poder habilitador para ayudarlos a tener fortaleza para sobrellevar bien su sufrimiento. Ese poder habilitador se hace posible por medio de su expiación. Me temo que demasiados miembros de la Iglesia piensan que si son solo un poco más fuertes podrán superar cualquier sufrimiento por su cuenta. Es una manera difícil de vivir. El momento pasajero de fortaleza que ustedes tengan nunca se puede comparar con la infinita provisión de poder del Salvador que les fortifica el alma. El libro de Mormón enseña que Jesucristo tomaría sobre sí nuestros dolores, enfermedades y debilidades para que Él pueda socorrernos. ¿Cómo pueden ustedes recurrir al poder que Jesucristo ofrece para socorrerlos y fortalecerlos en momentos de sufrimiento? La clave es que se unan al Salvador al guardar los convenios que han hecho con Él. Hacemos esos convenios al recibir las ordenanzas del sacerdocio. Los del pueblo de Alma entraron en el convenio del bautismo. Después sufrieron en la esclavitud y se les prohibió que adoraran en público o que incluso oraran en voz alta. Pero guardaron sus convenios lo mejor que pudieron, clamando en silencio en el corazón. Como resultado, recibieron poder divino. El Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad. En nuestros días el Salvador invita: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Si guardamos nuestro convenio sacramental de recordarle siempre, Él nos promete que su Espíritu estará con nosotros. El Espíritu nos brinda fortaleza para sobrellevar las pruebas y hacer lo que no nos es posible hacer por nuestra cuenta. El Espíritu nos puede sanar, aunque, como enseñó el presidente James E. Faust, puede que parte de este proceso de sanidad se efectúe en otro mundo. También somos bendecidos por los convenios y las ordenanzas del templo, donde se manifiesta el poder de la divinidad. Visité a una mujer que había perdido a su hija adolescente en un terrible accidente y después a su esposo a causa del cáncer. Le pregunté cómo podía soportar semejante pérdida y sufrimiento. Respondió que la fortaleza llegó de las confirmaciones espirituales de que tendría una familia eterna recibidas durante la adoración regular en el templo. Como se ha prometido, las ordenanzas de la casa del Señor la habían armado con poder de Dios. Cuarto, elijan hallar gozo cada día. A menudo aquellos que sufren sienten que la noche solo sigue y sigue y que la luz del día nunca llega. Está bien llorar. Pero si se encuentran en noches oscuras de sufrimiento, al escoger la fe, podrán despertarse en mañanas brillantes de regocijo. Por ejemplo, visité a una joven madre que recibía tratamiento para el cáncer y sonreía con majestuosidad en la silla a pesar del dolor y de la falta de cabello. Conocí a una pareja de edad mediana que servía con gozo como líderes de jóvenes aunque no pudieron concebir hijos. Me senté con una mujer, una joven abuela, madre y esposa, que fallecería a los pocos días, pero en medio de las lágrimas había risas y recuerdos felices. Esos santos que sufren ejemplifican los que el presidente Russell M. Nelson ha enseñado. El gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. Testifico que nuestro Padre Celestial recuerda a sus santos que sufren, que los ama y que los conoce de manera íntima. Nuestro Salvador sabe cómo se sienten. Ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Sé, como beneficiario diario, que el guardar convenios activa el poder del sacrificio expiatorio de Jesucristo para brindar fortaleza e incluso gozo a ustedes los que sufren. A todos los que sufren ruego que Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Prueba de la adversidad.
Soy ciclista, juego baloncesto, soy esquiadora, me gusta escalar. Acabo de calificar para el maratón de Boston. Me llamo Katie y estoy paralizada. En agosto de 2002 tuve un accidente automovilístico. Al auto en el que iba de pasajera le explotó la llanta y salí expulsada al volcarse. Nadie tenía que decírmelo, pero sabía que estaba paralizada. Recuerdo la primera vez que estuve sola en el hospital. Tuve que sentarme a pensar y estaba en una encrucijada. Podía ser una persona amargada, enojada o enfrentar este desafío. Y eso fue exactamente lo que decidí hacer. Sinceramente puedo decir que sentí plena confianza desde el primer momento que recuerdo al despertar. Sabía que todo estaría bien. Confiaba en el Señor, en que Él tenía un plan para mí y que haría posible que yo tuviera éxito. Decidí visitar los hospitales locales para hablar con los pacientes recién lesionados. Decidí visitar los hospitales locales para hablar con los pacientes recién lesionados y he ido a otros países necesitados. Ha sido increíble servir a otros para darles esperanza. Fue el sentimiento más grandioso. De eso se trata la vida, de servir a los demás y sentir el gozo que trae. Desde el accidente me encanta tomar nuevos retos y adoptar todas estas nuevas formas de vida y nuevas actividades que realizo. Eso me mantiene feliz. Siempre estoy buscando nuevas cosas para hacer y eso me demuestra que esta es solo otra forma de vida. El ejemplo que les doy a mis hijos y a mis compañeros significa todo para mí. Definitivamente he aprendido que el Señor ve el panorama completo y que Él ve la capacidad dentro de la discapacidad. Si ponemos nuestra vida en sus manos, pase lo que pase en esta vida, siempre recibiremos la fortaleza para seguir adelante. Sé con certeza que a menudo es en la prueba de la adversidad donde aprendemos las lecciones más importantes que moldean nuestro carácter y forjan nuestro destino. Empezaron a caérseme pequeños mechones de pelo, las cejas desaparecieron. Me sentía muy fea, pero sabía que era una hija de Dios. Pero hay momentos en los que te miras y piensas, esta es mi apariencia actual. Tan distinta de como era antes. Tenía que repetirme que todavía soy Darlene, que sigo siendo una hija de mi Padre Celestial y el Señor todavía me ama. Nunca lloré delante de ella. Lo primero que hice fue entrar en una habitación y en ese momento lloré tanto. Esa fue la primera vez que lloré a mi Padre Celestial y de alguna manera le pedí que me diera fuerzas. Cuando me enteré, ya lo tenía en el hígado, la pelvis, la columna vertebral y los hombros. En muchos sitios. Fui muy consciente de que era probable que no pudiera ver a mis hijos en la escuela, en su boda o en muchas cosas. Así que atesoré cada momento. En cierto modo contengo las emociones que siento. Pero cuando oré a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, me consolaron. Él me ama a mi esposa, ama a mi familia, ama a mis hijos. Le dije a mi esposo, vamos a contárselo a los niños.
Sé que son pequeños, pero necesitamos tener esa conversación. Hablar así con tus hijos es muy emotivo y difícil. Y le dije a mi marido que no quería que nuestros hijos pidieran siempre al Padre Celestial que por favor ayudara a mamá a sobrevivir, a mejorar, porque no estábamos seguros. Pensé que quizás no sobreviviría y no quería que mis hijos pensaran que el Padre Celestial no nos ayudaba, porque sé que Él lo haría. Queríamos que supieran que el plan del Padre Celestial es más grande que nuestros planes y que lo que pase será según sus condiciones. Siempre les dije a mis hijos que estas cosas pasan porque hay un propósito. Y el Padre Celestial y Jesucristo tienen un propósito por el cual nos dan estos desafíos. Y debemos aceptarlo, vivir y aprender de ello. No sabemos por qué les pasan cosas malas a personas buenas. No sabemos cuántas de esas cosas pasan porque Dios lo permite o en qué medida Él quiere que sucedan. Estamos aquí para aprender el plan del Salvador para nosotros. Pasé por 18 ciclos de quimioterapia durante 18 semanas. Me ha crecido el pelo. Pero como estoy en etapa 4, mi médico dice que nunca estaré libre del cáncer, solo en remisión. Debo ser sincera, creo que es lo mejor que me ha pasado, porque no habría experimentado todo este conocimiento y no me habría dado cuenta de cuánto me ama el Salvador si no hubiera pasado por todo esto. No me atrevo a decir que es fácil de superar si oras o lees las Escrituras, porque no fue fácil. Pero he sido muy bendecida con toda la ayuda que el Padre Celestial me envió.